El sol de la tarde sevillana proyectaba una luz dorada sobre la plaza, tiñendo las fachadas de los edificios históricos con tonos miel y azafrán. Los turistas reían, el sonido de las ruedas de los carruajes resonaba en las antiguas piedras y el aroma a azahar flotaba en el aire. Sentado en un banco de hierro forjado, lejos del epicentro de la alegría, estaba Artur Monteiro, vestido con una engañosa sencillez, camisa de lino y pantalones de sarga. Podría haber pasado por un simple observador, un jubilado cualquiera. Sin embargo, la pesadez de su mirada y la forma en que se aislaba del vibrante tapiz de la vida que lo rodeaba contaban una historia diferente. Era la historia de un hombre que era dueño del mundo, pero había perdido su universo personal. Un millonario viudo cuya fortuna ahora parecía solo una carga, un muro que lo separaba de cualquier conexión humana genuina. Al otro lado de la plaza, en un banco de madera agrietado por el clima, la pequeña Sofía veía el mismo sol, pero sentía un calor distinto. Para ella, el calor no era un consuelo, sino un recordatorio constante de la sed y la urgencia que dictaban sus días. Con solo 10 años, sus ojos tenían una seriedad impropia de su edad. Contaba y volvía a contar las pocas monedas en la palma de su mano sucia, el metal calentado por el sol. Cada una representaba un pequeño fracaso, la creciente distancia entre la realidad y la necesidad. La cantidad era insignificante, apenas alcanzaba para comprar una hogaza de pan, y mucho menos para las costosas medicinas que su abuela, su única familia, necesitaba para calmar el corazón cansado que latía irregularmente en su frágil pecho. Un sonido que atormentaba los sueños de Sofía. Estos dos mundos, el del hombre que lo tenía todo y no sentía nada, y el de la chica que no tenía nada pero lo sentía todo, estaban a punto de colisionar de una forma que ninguno de los dos podría haber previsto. Un encuentro forjado por el destino en una plaza soleada que demostraría que el verdadero valor de un alma no se mide en cuentas bancarias, sino en actos de valentía. Antes de continuar, suscríbete al canal para no perderte el desarrollo de esta conmovedora historia y dinos desde qué ciudad o país la estás viendo. Queremos saber qué tan lejos está llegando nuestro mensaje de esperanza, y tu interacción nos ayuda a crear más historias como esta, que conmueven corazones y nos recuerdan el poder de la bondad en un mundo a menudo indiferente. La mente de Arthur era un tribunal donde cada persona era juzgada y condenada según sus propios intereses. Observó a una joven pareja tomándose una selfie con sonrisas aparentemente forzadas, un espectáculo para las redes sociales. Vio a un hombre de negocios hablando en voz alta por teléfono, cada palabra una demostración de poder. Para él, todo era una transacción, una actuación. El recuerdo de su difunta esposa, Elena, era un dolor agudo y constante. Ella veía bondad en todos, una ingenuidad que él una vez amó y que ahora consideraba una trágica debilidad. Fue esta confianza desmesurada en la gente lo que, según él, la dejó vulnerable. Ahora, el cinismo era su armadura, cada mirada sospechosa una placa de metal que lo protegía de más decepciones, aislándolo en una fortaleza de soledad que él mismo construyó, ladrillo a ladrillo. Sofía, por su parte, también observaba a la gente, pero con un propósito completamente distinto. Su mirada no juzgaba, sino que evaluaba. Se fijó en la mujer del bolso de diseñador, pero su interés se centró en la forma en que le sonreía a su hijo, una sonrisa genuina que quizá indicaba un corazón generoso. Vio al hombre del traje, pero se concentró en cómo le dio una moneda al músico callejero, un pequeño gesto de compasión. Su mundo no giraba en torno a lo que la gente tenía, sino a lo que estaba dispuesta a dar. La imagen de su abuela,
tumbada en un colchón improvisado en la parte trasera de un edificio abandonado, respirando con dificultad, era el motor de todos sus pensamientos. La desesperación agudizaba sus sentidos, convirtiéndola en una ávida lectora de la naturaleza humana, buscando un rayo de luz en la indiferencia de la multitud. En el centro de la plaza, la heladería Delicias de Sevilla brillaba como una joya, con su escaparate reluciente y sus impecables mesas de mármol. Tras el mostrador, Carla atendía a los clientes con una sonrisa que era una obra maestra del engaño. Sus movimientos eran eficientes, pero su mirada era fría y calculadora. La amargura se había instalado en su alma como un veneno lento, la envidia corroyendo cualquier rastro de empatía que alguna vez pudiera haber existido. Se sentía prisionera en ese mostrador, sirviendo helados a personas cuyas vidas cálidas y acomodadas despreciaba profundamente. Cada bola de helado que ofrecía era un recordatorio de su propio estancamiento, y en su corazón un plan oscuro se forjaba y se fortalecía, una forma retorcida de arrebatarle lo que creía que la vida le debía. De repente, un aroma familiar, casi olvidado, rompió la barrera de apatía de Arthur. El dulce aroma a vainilla y frutos rojos que emanaba de la heladería lo golpeó como una ola, trayendo consigo un recuerdo vívido y doloroso. Se vio allí, en esa misma plaza, años atrás. Elena reía, con los ojos brillando más que el sol, mientras una gota de helado de cereza le goteaba de la comisura de la boca. Él bromeó con ella, secándose la mancha con el pulgar, un gesto de afecto tan simple y a la vez tan profundo. En aquel entonces, la felicidad era fácil, era un helado compartido en una tarde soleada. El recuerdo era tan real que por un instante pudo sentir el calor de su mano en la suya. Era una grieta en su armadura, un atisbo de un hombre que había olvidado cómo ser. Impulsado por ese impulso nostálgico, una necesidad desesperada de reconectar con el fantasma de aquella felicidad perdida, Arthur se puso de pie. Sus rodillas crujieron en protesta, su cuerpo desacostumbrado a cualquier movimiento que no fuera a vagar por los pasillos vacíos de su mansión. Caminó hacia la heladería con pasos lentos y pausados. Cada paso era una batalla contra la desconfianza que gritaba en su mente, advirtiéndole que no se expusiera, que no sintiera, pero el deseo de probar ese helado, de quizás, solo quizás, saborear un fragmento de la alegría que una vez conoció, era más fuerte. Ignoró las miradas curiosas, la sensación de ser un extraño en un mundo de placeres sencillos, concentrado solo en la colorida fachada de la tienda que prometía un viaje al pasado. Desde su puesto de observación, los ojos de Carla eran como los de un águila. Observó al hombre acercarse. Al principio, su ropa sencilla la hizo descartarlo como irrelevante, solo otro turista con poco dinero. Estaba a punto de ofrecerle una sonrisa forzada y un servicio rápido cuando algo brilló en su muñeca. Fue un destello sutil, pero inconfundible. Un reloj de lujo, un modelo cuyo valor podría pagar su alquiler durante varios años. Su mirada se agudizó, su mente codiciosa se activó al instante. La sonrisa en sus labios se transformó, adquiriendo un tono depredador, dulce y peligroso como el veneno en una flor. El hombre ya no era un cliente más, era una oportunidad. Una solución a sus problemas, la clave para la vida que anhelaba. Mientras tanto, desde su banco de madera, Sofía también notó el cambio. No entendía de relojes caros ni de marcas de lujo, pero sí de personas. Observó al hombre triste caminar hacia la heladería y vio cómo la expresión de la vendedora cambiaba en el preciso instante en que ella le echó un vistazo a la muñeca. Fue un cambio sutil, casi imperceptible para la mayoría, pero para los ojos entrenados de Sofía fue como una alarma silenciosa. La sonrisa de la mujer se ensanchó, pero no se volvió más cálida.
Había una intensidad en su mirada, una fijación que no encajaba con la venta de un simple helado. Una leve mueca de preocupación se dibujó en la frente de la chica. Algo andaba mal. Su instinto de supervivencia, afinado en la calle, le decía que prestara atención. Un helado de cereza y pistacho, por favor, en vaso. La voz de Arthur salió más baja de lo que pretendía, casi un susurro cargado de nostalgia. Evitaba la mirada de Carla, con la vista fija en la imagen mental de Elena, como si al verbalizar la petición pudiera evocarla allí, a su lado. Para la vendedora, esa vacilación y mirada distante no eran señales de dolor, sino de distracción, lo que hacía su plan aún más perfecto. Ella asintió con exagerada amabilidad, sus labios rojos curvados en una sonrisa que era a la vez una invitación y una trampa. Una excelente elección, señor. Un clásico que nunca decepciona. Será un placer preparárselo, dijo con una voz melosa, cada sílaba cuidadosamente elaborada para mantener a su víctima relajada e inconsciente del peligro inminente. Mientras Arthur pagaba, sacando un billete de su cartera de cuero, el reloj de su muñeca brilló bajo la luz artificial de la tienda, confirmando a Carla que había ganado la lotería del día. Su mente trabajaba a una velocidad asombrosa, calculando sus próximos pasos. Su cómplice, Miguel, estaría esperando en el callejón detrás de la plaza, como siempre. El somnífero actuaba rápido. El hombre apenas podría caminar unos metros antes de sentirse abrumado por el mareo. Sería fácil guiarlo hacia las sombras del callejón, donde el robo ocurriría rápida y silenciosamente. Nadie se daría cuenta. Nadie se daría cuenta jamás. La normalidad de la situación era su mayor aliada, la fachada de una simple transacción comercial que ocultaba la trampa cuidadosamente tendida. De espaldas a Arthur, quien observaba distraídamente el movimiento en la plaza, Carla se movía con una eficiencia depredadora. Tomó un vaso de cristal frío y hundió la cuchara en el helado de pistacho, cuyo verde vibrante contrastaba con el rojo intenso de la cereza. El proceso era mecánico, repetido miles de veces, pero hoy sus manos temblaban de una ligera excitación. Era el ritual previo a la matanza. Llenó el vaso, creando una pequeña montaña de colores y sabores. Para cualquier observador casual, era solo una heladera que cumplía meticulosamente con su trabajo. Pero para Sofía, que la observaba sin pestañear, cada movimiento parecía deliberado, casi ceremonial, el preludio de algo que sus instintos le decían que estaba terriblemente mal. Entonces llegó el momento crucial. Con el pretexto de tomar una servilleta de debajo del mostrador, la mano de Carla desapareció por un instante. Al reaparecer, sus ágiles dedos sostenían un pequeño frasco de vidrio oscuro oculto en la palma. Con su cuerpo bloqueando la vista de Arthur, realizó el acto con una rapidez ensayada. Con un rápido movimiento del pulgar, destapó el frasco. Inclinando el frasco sobre el vidrio, dejó que 2 gotas transparentes y aceitosas cayeran silenciosamente sobre el helado de cereza, desapareciendo al instante en la cremosa textura. Fue un acto de pura maldad, ejecutado con la gracia de un mago y la intención de un ladrón, invisible para el mundo, pero claro como el agua para la única persona que realmente importaba en ese momento. Inmediatamente después de administrarle el veneno, Carla desechó el frasco en un pequeño cubo de basura escondido y continuó con su actuación. Tomó una oblea fina y la metió con arte en el helado, añadiendo un toque final de normalidad y atractivo visual. Con la obra maestra de la traición completa, se volvió hacia Arthur, con la sonrisa falsa fijada de nuevo en su rostro. No había rastro de culpa ni nerviosismo en su expresión. Era la máscara perfecta de hospitalidad. «Aquí tiene, señor, hecho con mucho cariño. Estoy segura de que le traerá buenos recuerdos», dijo,
con la ironía de sus palabras como una broma privada que solo ella entendía. La copa, ahora un arma disfrazada de postre, brilló a la luz. Desde su asiento, Sofía contuvo la respiración, con el aire congelado en los pulmones. El corazón le latía con fuerza contra las delgadas costillas. Lo vio todo: la botella oscura, las gotas que caían, la sonrisa de la mujer. La sospecha que había sido solo una sensación incómoda ahora se solidificaba en una certeza aterradora. El hombre estaba en peligro. La vendedora no era solo una mujer amargada, era una criminal. El miedo la paralizó por un instante. Un escalofrío gélido le recorrió la espalda a pesar del calor de la tarde. Instintivamente se encogió en el asiento, deseando ser invisible, como si el mero hecho de presenciar este acto la convirtiera en cómplice, arrastrándola a un mundo de peligro que luchaba con todas sus fuerzas por evitar. Arthur tomó el vaso de cristal. La frialdad del recipiente contrastaba con la calidez de su mano. Agradeció a Carla con un gesto distraído, con la mente aún inmersa en el pasado, en el recuerdo de Elena. No notó la mano ligeramente temblorosa de la vendedora, ni el brillo depredador en sus ojos. Para él, ese vaso no contenía helado, contenía la esperanza de revivir un momento de pura felicidad, un ancla a un tiempo en el que su vida no se definía por la ausencia y la desconfianza. Se giró y comenzó a caminar lentamente de regreso a su banco apartado, completamente inconsciente de que no cargaba con un recuerdo, sino con una sentencia cuidadosamente elaborada para arrebatarle sus posesiones y su conciencia. Al ver a Arthur alejarse con el postre envenenado, la mente de Sofía se sumió en un caos. El pánico y la indecisión libraban una feroz batalla en su interior. Una parte de su mente le gritaba que se callara, que no se involucrara. La mujer de la tienda era peligrosa y Sofía sabía lo que les pasaba a los niños de la calle, que causaban problemas. Podrían echarla de la plaza, su único lugar para ganar unas monedas. Podrían agredirla. El miedo era una fuerza poderosa que la impulsaba a protegerse a sí misma y a su abuela, a no arriesgar lo poco que tenía por una desconocida. La supervivencia siempre había sido su primera y única ley, una regla, grabada en su alma por las adversidades de la vida. Otra voz, más fuerte y clara, se alzó en medio del caos de su miedo. Era la voz de su abuela, quien siempre le había enseñado que la bondad era el único tesoro que nadie podía robar. Era la voz de su propia conciencia que se negaba a permanecer callada mientras la injusticia se desplegaba ante sus ojos. Miró al hombre, que ahora estaba sentado en el banco, con la cuchara en la mano, a centímetros de llevarse el veneno a los labios. La imagen de su propia abuela, frágil y vulnerable, cruzó por su mente. ¿Y si fuera ella? ¿Y si a nadie le importara? La empatía, la virtud más peligrosa y poderosa que poseía, le ganó la batalla al miedo. Con una determinación que la sorprendió incluso a ella misma, Sofía se puso de pie con un movimiento rápido y decidido. La parálisis se desvaneció, reemplazada por una oleada de adrenalina. Las pocas monedas que sostenía con tanto cuidado cayeron al suelo. Su tintineo metálico se perdió en el estruendo de la plaza, pero no le importó. Había algo más valioso en juego: una vida. Sus delgados pies, calzados con sandalias desgastadas, empezaron a moverse, al principio vacilantes, luego acelerándose. Corrió por la plaza con el corazón latiendo desbocado, ya no por miedo, sino por un sentido de misión. Era solo una niña frágil contra el mundo, pero en ese momento era una guardiana, corriendo para interceptar el destino. Arthur levantó la cucharilla. El frío metal era un conducto para la ola de recuerdos que lo inundaban. El mundo a su alrededor se desvaneció. El ruido de la plaza se convirtió en un zumbido distante. En su mente no estaba en 2025, sino una década atrás, y la mujer sentada frente a él era Elena,
riendo mientras robaba la primera cucharada de helado. Una sonrisa melancólica, la primera en mucho tiempo, amenazó con formarse en sus labios. Sumergió la cucharilla en la mezcla verde y roja, levantándola lentamente. Estaba a 2 centímetros de su boca. El portal aún pasado, más feliz, cuando una diminuta sombra cayó sobre la mesa y una voz aguda y sin aliento rompió el silencio de su ensoñación, devolviéndolo a la cruda realidad del presente. «Señor, no se lo coma. Por favor, no se lo coma». La voz de Sofía era un tenue susurro, entrecortada por la prisa y el pánico, pero cargada de una urgencia imposible de ignorar. Estaba de pie junto a su escritorio, con las pequeñas manos apoyadas en la superficie para estabilizarse, mientras el pecho subía y bajaba con jadeos desesperados. Sus ojos, enormes y oscuros en su delgado rostro, estaban fijos en él, llenos de miedo genuino y una súplica abrumadora. «La chica de la tienda», continuó con la voz apenas un susurro conspirativo, «le puso algo en el helado. Lo vi. Por favor, señor, créame». Cada palabra era una flecha disparada directamente a la fortaleza de desconfianza de Arthur. La primera reacción de Arthur fue una oleada de irritación fría y cortante. El momento de paz, tan raro y preciado, se había hecho añicos. Bajó la cuchara con el rostro contorsionado en una máscara de cínica impaciencia. Solo vio lo que esperaba ver: una golfilla sucia y desesperada intentando engañarlo. Probablemente quería distraerlo para que un cómplice le robara la cartera. O tal vez quería el helado ella misma. «¿Qué pasa, chica? Fuera de aquí», dijo con voz dura, sin ninguna calidez. «No tengo dinero para ti. Busca a alguien más a quien estafar». Estaba a punto de darse la vuelta, despacharla como haría con cualquier otra pequeña molestia de su día. Antes de que Sofía pudiera responder, la puerta de la heladería se abrió de golpe. Carla, al darse cuenta de que su presa estaba siendo alertada, abandonó cualquier pretensión de cordialidad. Su rostro, antes dulcificado por una sonrisa falsa, ahora se contorsionaba en una máscara de furia. «Pequeña ladrona, ¿qué haces?», gritó, y su voz estridente atrajo la atención de todos en la plaza. Se dirigió a la mesa con la velocidad de una víbora, con los ojos destellando con una mezcla de pánico y odio. Para los demás clientes, no parecía más que una dependienta celosa protegiendo a un cliente de un mendigo molesto. Pero a Arthur, que estaba en el epicentro de la explosión, la intensidad de su reacción le pareció extrañamente desproporcionada. Carla agarró el delgado brazo de Sofía con una fuerza sorprendente, clavándose las uñas en la piel de la chica, y dejó escapar un leve gemido de dolor. «Deja a mi cliente en paz, pequeña mentirosa», siseó Carla, con el rostro a centímetros del de Sofía. Luego se giró hacia Arthur, su ira dando paso a una preocupación teatral. «Señor, lo siento. Estos chicos son un problema, siempre intentando robar y estafar a los turistas. Llamaré a la seguridad de la plaza ahora mismo para que saquen a este delincuente de aquí». La humillación pública era un arma diseñada para desacreditar por completo a la chica, para transformarla de mensajera en paria, asegurando que cada palabra que dijera fuera descartada como las mentiras de una criminal. Fue en ese preciso instante que la armadura de cinismo de Arthur se filtró por primera vez. Su mano, que estaba a punto de indicarle a Carla que se llevara a la niña, se congeló en el aire. Observó la escena con una concentración repentina y aguda. Vio la brutalidad con la que Carla agarraba el brazo de Sofía. Vio las lágrimas que brotaban de los ojos de la niña. Lágrimas no de culpa, sino de dolor y miedo. Y vio la furia descontrolada en el rostro de la vendedora, una agresividad que desmentía la presunta ofensa. Un comerciante enfadado podría regañarla, podría echarla, pero esa violencia, esa rabia venenosa, parecía personal y desesperada. Algo fundamentalmente erróneo en esa imagen.
La mente de Arthur, acostumbrada a analizar negociaciones de alto riesgo y a detectar faroles en las salas de juntas, comenzó a procesar la información. La acusación de Carla era un intento de estafa o robo. La reacción de Sofía fue puro terror. La reacción de la vendedora fue pánico disfrazado de furia. Las piezas no encajaban. Si la chica fuera una ladrona experimentada, probablemente tendría una respuesta preparada o huiría si la confrontaban. Pero simplemente temblaba, con la mirada fija en Arthur y la boca abierta en un sollozo silencioso. La reacción de Carla fue la mayor señal de alerta. Fue una reacción exagerada, la de alguien cuyo plan crucial acababa de ser descubierto y que intentaba desesperadamente controlar la situación mediante la intimidación. A pesar del dolor en el brazo y el miedo que la asfixiaba, Sofía no se arrepintió de su historia. Las lágrimas corrían por su rostro polvoriento, pero su mirada permanecía fija en Arthur. «Es cierto, señor», sollozó, con voz temblorosa pero insistente. «No quiero nada de usted, solo quería evitar que se hiciera daño. Vi la botellita». La mención de la botellita era un detalle demasiado específico, un hecho que no encajaba con la narrativa de un simple golpe. Una niña, inventando una historia, probablemente diría escupió o tiró tierra, pero botellita era un detalle preciso, un fragmento de una verdad que Arthur, contra su voluntad, empezaba a presentir como real. Arthur apartó la mirada de la enfurecida vendedora y se concentró por completo en el rostro de la chica. Era un hombre que había construido un imperio leyendo a la gente, descifrando la verdad de las mentiras en los ojos de sus adversarios, y en los ojos de Sofía no veía la astucia de un estafador. Vio una vulnerabilidad aterrorizada, una sinceridad desesperada casi imposible de fingir. Era la misma honestidad cruda que solía ver en los ojos de Elena. En contraste, la mirada de Carla, que ahora intentaba parecer comprensiva, tenía un brillo frío, una dureza que su boca sonriente no podía ocultar. La balanza de la fe de Arthur comenzó a inclinarse, lenta pero inexorablemente. Una semilla de duda, pequeña pero potente, se plantó en la árida tierra de la desconfianza de Arthur. Seguía sin creerle del todo a la chica. La lógica y los años de experiencia se lo impedían. Sin embargo, ya no creía en la vendedora. Las reacciones eran simplemente demasiado extremas, la situación demasiado disonante. Miró el rostro lloroso y asustado de Sofía. Miró el rostro enojado y acusador de Carla. Y entonces su mirada se posó en el bol sobre la mesa. El helado de pistacho y cereza, antaño símbolo de amor y felicidad, ahora parecía siniestro. Su inocente y colorida apariencia ocultaba un secreto potencialmente peligroso. El postre de sus recuerdos se había convertido en una prueba. Con una calma que desarmó a todos, Arthur se puso de pie, cambiando sutilmente su postura, pasando de la de un jubilado melancólico al ejecutivo calculador que realmente era. Tomó el bol de helado de la mesa, con el vaso helado firmemente en la mano. Mirando directamente a Carla, le ofreció una sonrisa tenue e indescifrable, una sonrisa que no llegó a sus ojos acerados. «¿Sabe? De repente perdí el apetito», dijo con voz suave pero con un tono definitivo. «Creo que lo tomaré y lo disfrutaré en mi hotel. Gracias por el excelente servicio». Cada palabra fue cuidadosamente elegida. No era una acusación ni un reconocimiento, sino una maniobra estratégica que le dio el control total de la situación, dejando a Carla en un estado de confusión e incertidumbre. La vendedora, por un momento, no supo cómo reaccionar. Sin embargo, el alivio venció rápidamente su confusión. El hombre no le había creído en la chica. Se iba y, lo más importante, se llevaba la prueba para consumirla en otro lugar, lejos de miradas indiscretas. En su mente, ella había ganado. La pequeña intrusa había fracasado. «Como quieras»,
dijo, recuperando la compostura y forzando una sonrisa de alivio. Lanzó una última mirada venenosa a Sofía, quien seguía paralizada por el miedo. Y en cuanto a ti, le espetó suavemente a la chica, no vuelvas a entrar en mi heladería. Dicho esto, se dio la vuelta y regresó a la heladería, sintiéndose victoriosa y segura. Para Sofía, ese fue el momento de la derrota absoluta. Vio al hombre, su única esperanza de ser creída, alejarse con la copa envenenada en la mano. No solo no le creyó, sino que la dejó atrás para enfrentarse a la furia de la vendedora. Sus lágrimas de miedo se transformaron en lágrimas de desesperación e injusticia. Lo había arriesgado todo para hacer lo correcto, y su recompensa fue la humillación pública y el dolor agudo en el brazo, donde las huellas de Carla comenzaban a enrojecerse. Encogida e invisible para la multitud, que ya había perdido el interés, sintió el peso aplastante de su impotencia. El mundo de los ricos y poderosos era exactamente como siempre lo había imaginado, sordo y ciego a los débiles. Arthur caminó con paso firme, sin mirar atrás, hasta que dobló la esquina y desapareció de la vista de la plaza. En cuanto se sintió a salvo, su fachada de calma se desmoronó. Su rostro se convirtió en una máscara de furia fría y controlada. Dejó su helado en un murete, cogió su smartphone y marcó un número con la rapidez de un músculo. El teléfono contestó al primer timbre. «Ricardo», dijo Arthur en voz baja y letal. «Te necesito, ahora». No había pánico en su tono, solo la autoridad incuestionable de un hombre acostumbrado a mover ejércitos con una sola orden. Los engranajes de su vasto poder, inactivos durante tanto tiempo, empezaron a girar. Las instrucciones a su jefe de seguridad fueron precisas, eficientes e implacables. «Estoy en Minto Sentint, la esquina de la calle Sierpes con Plaza Nueva. Tengo un producto perecedero que requiere análisis toxicológico, máxima prioridad. Quiero los resultados en menos de 3 horas», ordenó. «Quiero que actives a nuestro equipo de vigilancia para que vigile a la vendedora de la heladería Delicias de Sevilla. Nadie entra ni sale sin nuestro conocimiento. Y, Ricardo, contacta al comisario Vargas. Dile que es un asunto personal y urgente. Mantén la discreción hasta que dé la orden». Colgó la llamada sin esperar confirmación, con absoluta seguridad en sus acciones. La búsqueda había comenzado. De vuelta en la plaza, la vida seguía como siempre. Carla, sintiéndose completamente segura, tarareaba mientras limpiaba el mostrador. Ya estaba mentalmente gastando el dinero que recibiría del reloj del viejo. El incidente con el pilluelo fue solo un pequeño contratiempo, una molestia que, al final, no descarriló sus planes en absoluto. Miguel, su cómplice, le envió un mensaje preguntándole por el objetivo, y ella respondió con un simple «Plan B». El objetivo era más listo de lo que parecía, pero no te preocupes, siempre hay otros peces en el mar. Se sentía en control, completamente inconsciente de que una red invisible y poderosa ya la estaba cerrando, cada movimiento suyo vigilado y registrado por ojos que nunca vería. 2 horas después, la escena cambió drásticamente. La luz dorada de la plaza dio paso a la fría y estéril iluminación de una sala de la Comisaría Central de Sevilla. Arthur estaba sentado en una cómoda silla frente al escritorio del comisario Vargas, un hombre corpulento de mirada penetrante que le debía muchos favores. El silencio en la sala era denso, cargado de tensa anticipación. El helado, ahora derretido y guardado en un contenedor de pruebas, reposaba en una mesa auxiliar. Su inocente apariencia desmentía la oscura verdad que contenía. El tiempo, que parecía arrastrarse en la plaza, ahora corría hacia una conclusión inevitable. La verdad, a punto de revelarse clínica e irrefutablemente. La puerta de la habitación se abrió y entró un joven oficial uniformado, sosteniendo solemnemente una hoja de papel. Entregó el informe al comisionado Vargas,
quien lo leyó en silencio, con expresión cada vez más sombría. Finalmente miró a Arthur. «No hay duda», dijo el comisionado con voz grave. «El resultado es positivo para una alta concentración de Rohypnol, la pastilla para dormir conocida popularmente como Buenas noches, Cenicienta. La dosis era peligrosamente alta, lo suficientemente fuerte como para dejar inconsciente a un hombre durante 8 o 10 horas, dejándolo completamente vulnerable». La confirmación científica flotaba en el aire, fría, absoluta y aterradora. La chica decía la verdad. La reacción fue inmediata y coordinada. 2 discretos coches patrulla sin sirenas recorrieron las calles de Sevilla y se detuvieron a una distancia prudencial de la plaza. 2 policías vestidos de civil, un hombre y una mujer, se bajaron y caminaron tranquilamente hacia la heladería. Carla estaba atendiendo a una familia, riendo y jugando con los niños cuando entraron. Esperaron pacientemente a que terminara. Entonces, el hombre se acercó al mostrador y mostró discretamente su placa. «Carla Ramos. Nos gustaría que nos acompañara a la comisaría para responder a unas preguntas». La sonrisa de Carla se congeló y luego se desvaneció. El color desapareció de su rostro, reemplazado por una palidez de pánico y comprensión. El juego había terminado. En la sala de interrogatorios, bajo la brillante luz de una sola bombilla, la arrogancia de Carla se desintegró por completo. Ante el informe de laboratorio, prueba física e irrefutable de su crimen, no había escapatoria. Sus débiles y desesperadas negaciones iniciales dieron paso rápidamente a sollozos y finalmente a una confesión completa. Detalló todo el plan, cómo identificó a las víctimas, el somnífero que usó, el papel de su cómplice, Miguel, quien esperó en los callejones para consumar el robo. Confesó otros crímenes, revelando una serie de robos que habían desconcertado a la policía durante meses. Con sus palabras, la última pieza del rompecabezas encajó, desmantelando la operación criminal y demostrando, sin lugar a dudas, la inocencia y la valentía de la niña de la plaza. Sentado en la oficina del comisario, Arthur se recostó en su silla, respirando con dificultad. El informe sobre la mesa no era solo la prueba de un delito, era el certificado de defunción de su propia filosofía de vida. El alivio de haber escapado de un peligro real quedó eclipsado por completo por una emoción mucho más poderosa e incómoda, una vergüenza profunda y abrumadora. La imagen del rostro aterrorizado de Sofía, al que había tratado con tanto desprecio y arrogancia, ardía en su mente como un carbón encendido. Él, Arthur Monteiro, el multimillonario que se enorgullecía de su capacidad para juzgar el carácter de las personas, debía su seguridad, su fortuna y quizás incluso su vida a un niño hambriento al que no se dignaba escuchar. La ironía de la situación lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. En esa plaza llena de gente adinerada y bien vestida, turistas y empresarios, la única alma que demostraba un ápice de integridad, de coraje altruista, era la más invisible de todas. La persona que, en su cinismo, había descartado como la más propensa a hacerle daño, era la única que arriesgaba lo poco que tenía para hacerle bien. Todos sus muros, todas sus certezas sobre la naturaleza humana, construidas durante años de dolor y desilusión, se derrumbaron en un instante. La bondad existía, el coraje existía. Solo estaba mirando hacia donde no debía, cegado por su propia riqueza y dolor. ¿Te gusta esta historia? Dale me gusta y suscríbete al canal. Con renovada energía latiendo por sus venas, Arthur se levantó bruscamente, sobresaltando al comisario. La apatía había desaparecido de su mirada, reemplazada por una férrea determinación. Ya no se limitaba a reaccionar, estaba en una misión. Al salir de la comisaría, cogió el teléfono y volvió a llamar a Ricardo.
Olvídate de la criminal. La policía se encargará de ella, dijo Arthur, con la voz ya desprovista de su anterior frialdad, llena de una urgencia cálida e inquebrantable. Tu nueva y única prioridad es encontrar a la chica de la plaza. Usa todos los recursos, todos. No quiero que anochezca antes de encontrarla. Necesito hablar con ella. Necesito solucionar esto. Buscar a una chica anónima en una ciudad habitada por 1 millón de personas sería una tarea imposible para la mayoría, pero no para el equipo de Arthur. Ricardo movilizó a sus hombres con eficiencia militar. Accedieron a las cámaras de seguridad de la plaza, rastreando la dirección que tomó Sofía tras el incidente. Cruzaron información con una red de contactos discretos, informantes que conocían el submundo de la ciudad como la palma de su mano. La búsqueda no se trataba de poder ni dinero, sino de guiarlos hacia un propósito justo. En cuestión de horas, rastrearon los movimientos de la pequeña figura por las bulliciosas calles, siguiéndola hasta los callejones olvidados, donde la ciudad ocultaba sus heridas más profundas y a sus habitantes más vulnerables. Su rastro los condujo a un callejón sin salida, apretujados entre la opulencia de un restaurante galardonado y la pared de ladrillo de un viejo teatro. Allí, en un pequeño rincón protegido por cajas de cartón y un trozo de lona, la encontraron. La escena era de una pobreza desoladora, un colchón delgado y manchado en el suelo, unas cuantas botellas de agua, y en esta cama improvisada yacía una anciana, de piel pálida y respiración superficial y sibilante. Sofía estaba a su lado, mojando un paño en un cuenco de agua y aplicándolo suavemente sobre la frente de su abuela, cantando una canción de cuna en un suave susurro, un pequeño ángel guardián en medio de la desolación. En ese refugio improvisado, Sofía había olvidado el incidente de la plaza. La humillación y el miedo habían quedado relegados a un segundo plano, reemplazados por la preocupación inmediata y constante por su abuela. Había encontrado un trozo de pan y lo estaba ablandando en agua para que la anciana pudiera comer. Cada gesto suyo era de puro amor y devoción. Miró el rostro dormido de su abuela y sintió la familiar opresión del miedo en el pecho. Se le habían acabado las medicinas el día anterior y su respiración parecía empeorar con cada hora que pasaba. Rezó en silencio, no por ella misma, sino para que su abuela encontrara alivio, algo de paz. Fue en ese momento de oración silenciosa que un extraño sonido rompió la quietud del callejón. El suave ronroneo del motor de un coche de lujo, seguido del clic de una puerta al cerrarse. Sofía se acurrucó protectoramente junto a su abuela. Los desconocidos en ese callejón rara vez significaban algo bueno. Echó un vistazo por una rendija entre las cajas de cartón y se le encogió el corazón. Era él, el heladero. Estaba de pie en la entrada del callejón, la luz del atardecer perfilando su silueta. Su ropa de lino estaba arrugada y su rostro tenía una expresión que no pudo descifrar. El miedo la invadió. ¿Había venido a culparla? ¿A vengarse? Arthur vio el pequeño santuario de la pobreza y a la chica que lo protegía y por un instante fue inmóvil. La realidad de su vida, la crudeza de su lucha diaria fue un golpe en el estómago. Todo su imperio, sus mansiones, sus coches, sus miles de millones en el banco parecían obscenos e inútiles ante aquella escena. Él, ahogado en su lujosa soledad, contemplaba a una chica que solo tenía amor y que usaba ese amor para luchar contra el mundo a diario. Sintió una humildad que no había experimentado en décadas. Con el corazón apesadumbrado por el remordimiento y la admiración, dio el primer paso hacia el callejón, hacia su mundo. Al verlo acercarse, Sofía se puso de pie, colocándose como un pequeño escudo entre el hombre y su abuela, dormida. Temblaba, pero su mirada era firme. Estaba lista para luchar, para gritar,
para hacer lo que fuera necesario para proteger a su única familia. Arthur se detuvo a una distancia respetuosa, levantando las manos en un gesto de paz, como si se acercara a un animal asustado y sagrado. La miró a los mismos ojos que horas antes le habían suplicado que creyera, y su voz sonó entrecortada, llena de una emoción cruda que no había sentido en años. Sus primeras palabras no fueron de agradecimiento, sino de profundo y sincero arrepentimiento. «Niña, perdóname», dijo con la voz quebrada. «Me equivoqué, tenías razón en todo». Las palabras de Arthur flotaban en el aire viciado del callejón, tan extrañas y surrealistas como su presencia allí. Sofía se quedó paralizada, intentando procesar lo que había oído. Una disculpa. De ella, la chica invisible, a quien el mundo solo ofrecía desprecio o compasión, un hombre rico y poderoso pedía perdón. El miedo que la había preparado para una confrontación no supo cómo reaccionar ante su rendición. No pudo formular una respuesta, con los labios entreabiertos en un silencio de asombro. La sinceridad en su voz, el dolor genuino en sus ojos, eran inconfundibles. Poco a poco, el muro defensivo que había erigido a su alrededor comenzó a mostrar sus primeras grietas, sacudido por este acto de humildad completamente inesperado. Arthur dio otro paso cauteloso. La preocupación en su rostro se acentuó al notar la palidez de la mujer tendida en el colchón. «La policía arrestó a la vendedora», explicó en voz baja, queriendo que comprendiera toda la verdad. Analizando el helado, «Tenías razón, había veneno. No solo me advertiste del peligro, me salvaste la vida». Hizo una pausa, tragando saliva con dificultad para contener el nudo en la garganta. «Y mi recompensa fue la desconfianza y la humillación. No puedo volver atrás y cambiar eso, pero puedo intentar arreglar el futuro. Por favor, déjame ayudarte. ¿Qué tiene tu abuela? ¿Qué necesitas?» Antes de que Sofía pudiera responder, la realidad misma respondió a su pregunta. Su abuela, hasta entonces sumida en un sueño intranquilo, jadeó de repente, con el pecho agitado en una desesperada búsqueda de aire. Abrió los ojos de golpe, vidriosos por el pánico, y un silbido ronco escapó de sus labios. «¡Abuela!», gritó Sofía con la voz llena de terror. Se arrodilló, sujetando la frágil mano de su abuela. El pánico sustituyó la confusión. La crisis que tanto temía había llegado. El corazón de su abuela latía con fuerza. Allí mismo, en ese sucio callejón, lejos de cualquier ayuda, de cualquier esperanza. La impotencia de la situación era total, una pesadilla hecha realidad ante sus ojos. Sin dudarlo un segundo, Arthur entró en acción. Era un territorio familiar, una crisis que requería recursos y decisiones rápidas. Sacó su teléfono de nuevo y deslizó el pulgar por la pantalla para buscar un contacto. «Doctor Morales, soy Arthur Monteiro», dijo con voz tranquila, pero con una autoridad innegable. «Tengo una emergencia cardíaca. Necesito su mejor suite, sus mejores cardiólogos y una ambulancia privada en mi domicilio. Ahora mismo». Leyó la dirección que Ricardo le había enviado, con un tono que no dejaba lugar a preguntas. A Sofía, que lo observaba entre lágrimas, le pareció un mago, creando milagros de la nada con un pequeño rectángulo de cristal y metal. En menos de 10 minutos, un tiempo que pareció una eternidad y un abrir y cerrar de ojos, se acercó una sirena, deteniéndose en la entrada del callejón. 2 paramédicos con uniformes impecables salieron de una ambulancia moderna, cargando una camilla y equipo que brillaba en la penumbra. Se movían con una calma y profesionalidad que contrastaba marcadamente con el caos del entorno. Con una delicadeza y respeto que asombraron a Sofía, evaluaron a su abuela, le administraron oxígeno y la prepararon para el traslado. Arthur permaneció a su lado todo el tiempo, con la mano en su hombro, una
Presencia firme y tranquilizadora en medio del torbellino de actividad y emociones que la rodeaban. Dentro de la ambulancia, el mundo se transformó. El espacio estaba limpio, blanco, luminoso y se llenaba del suave sonido de los monitores médicos. Sofía estaba sentada en un pequeño banco de la mano de su abuela, quien ahora respiraba con más facilidad gracias a la máscara de oxígeno. La transición del oscuro y húmedo callejón a este espacio de tecnología y cuidados fue vertiginosa. Arthur se sentó frente a ella con la mirada fija en la suya, transmitiendo una promesa silenciosa. Ya no era un extraño ni una amenaza. En ese momento, era la única esperanza en un mar de miedo e incertidumbre, la encarnación de un giro del destino que ella apenas podía comprender. «Escúchame, Sofía», dijo Arthur, usando su nombre por primera vez después de preguntar a los paramédicos. «Quiero que sepas que tu abuela va al mejor hospital de la ciudad. Los mejores médicos la cuidarán. Y yo cubriré cada centavo, todo». Se inclinó hacia adelante con voz seria y llena de convicción. «Tu vida de preocuparte por las medicinas, la comida, un techo, se acabó. Hoy hiciste algo por mí que nadie, ni con todo mi dinero, ha hecho jamás. Me protegiste. Ahora me toca a mí protegerte. Te prometo, en memoria de mi esposa, que ambos estarán a salvo». Llegar al hospital fue como entrar en otro mundo. Un equipo de médicos y enfermeras ya los esperaba en urgencias, informados de la situación. La abuela de Sofía fue trasladada de inmediato a la unidad de cuidados intensivos cardíacos, un espacio con tecnología y experiencia que Sofía jamás hubiera imaginado. Arthur no la dejó sola ni un segundo. La condujo a una sala de espera privada, explicándole pacientemente cada procedimiento que realizaban los médicos, tratándola no como una niña ignorante, sino como la principal responsable de la toma de decisiones en cuanto al bienestar de su abuela. Le dio dignidad, algo que le habían negado durante tanto tiempo como su propia seguridad. Mientras esperaban noticias, Arthur hizo algunas llamadas más. Sus asistentes, acostumbrados a cerrar tratos millonarios, ahora tenían otras tareas. La primera llamada fue a un agente inmobiliario de lujo. «Encuéntrame un apartamento amueblado de 3 habitaciones lo más cerca posible del hospital y del mejor colegio privado de la zona. Necesito las llaves para mañana por la mañana», ordenó. La segunda llamada fue al director de ese mismo colegio para programar la matrícula de Sofía. No solo le ofrecía una venda para la herida, le practicaba una cirugía reconstructiva, construyendo una nueva vida, ladrillo a ladrillo, con la misma determinación con la que construyó su imperio. Al observar a la pequeña Sofía sentada en la silla de la sala de espera, con los hombros finalmente relajados de la tensión perpetua, Arthur sintió una oleada de paz que no había sentido desde antes de que Elena enfermara. Por primera vez en años, su poder y su riqueza no parecían una carga ni un muro, sino una herramienta para la bondad, la justicia y la redención. El vacío en su pecho, que había intentado llenar con aislamiento y cinismo, comenzaba a llenarse con algo nuevo, un propósito. El acto de valentía de Sofía no solo le había salvado la vida, estaba salvando su alma, reconectando con una humanidad que creía haber perdido para siempre. Horas después, un médico con una sonrisa cansada pero tranquilizadora se acercó a Arthur y Sofía en la sala de espera. «Es una mujer muy fuerte», dijo, dirigiéndose a Sofía. «Hemos estabilizado su corazón. Con la medicación adecuada, descanso y, lo más importante, sin el estrés de sus condiciones de vida anteriores, no solo sobrevivirá, sino que podrá disfrutar de muchos años de calidad». Al oír estas palabras, la tensión y el miedo que la aquejaban finalmente se rompieron en Sofía. Lloró, no de tristeza ni pánico, sino de un alivio tan profundo y abrumador que casi le dolía. Por primera vez,
El futuro de su abuela no era una sentencia de muerte, sino una promesa de vida, una promesa que Arthur, en silencio a su lado, había hecho posible. 3 meses después, el sol de la tarde sevillana iluminaba no un callejón sucio, sino las ventanas de un espacioso apartamento en un 4º piso con vistas a un frondoso parque. El aire olía a pastel de naranja y cera para muebles, no a basura ni desesperación. En la sala, decorada con cómodos muebles y fotos recién tomadas de los tres, la abuela de Sofía, ahora con las mejillas sonrojadas y un brillo en los ojos, tejía una bufanda con lana de colores. Su respiración era tranquila y regular, el suave ritmo de un corazón que ya no tenía que luchar por cada latido. Ella era el símbolo viviente de su transformación, la prueba de que la bondad era una medicina más poderosa que cualquier medicina vendida en farmacias. La mayor transformación, sin embargo, fue la de Sofía. La niña seria y siempre preocupada había dado paso a una niña vibrante y curiosa. Al llegar a casa del colegio, con la mochila llena de libros y un uniforme impecable, corrió a abrazar a su abuela, contándole con entusiasmo sobre su clase de ciencias. El peso de la supervivencia se había aliviado de sus pequeños hombros, permitiéndole finalmente usarlos para cargar sueños en lugar de cargas. Ya no necesitaba escudriñar las multitudes en busca de caridad. Ahora, escudriñaba las páginas de los libros en busca de conocimiento. Su futuro se desplegaba como un mapa de infinitas posibilidades, cada día un nuevo descubrimiento. La rutina de Arthur también era irreconocible. La silenciosa mansión era ahora solo un lugar para dormir. Pasaba las tardes en el apartamento, en un cómodo sillón junto a la abuela de Sofía, intercambiando historias y convirtiéndose en amigos improbables. Había abandonado el luto y el cinismo, cambiándolos por la cómoda armadura de una figura paterna y un abuelo honorario. Sus conocidos notaron el cambio. La dureza de su voz había dado paso a la paciencia, la desconfianza en su mirada, a una nueva luz. Ya no era un hombre que se escondía del mundo, sino un hombre comprometido activamente con su propósito de mejorarlo, empezando por ese pequeño y cálido apartamento. Esa noche, los tres se sentaron a la mesa, un ritual que se había vuelto sagrado para ellos. Arthur, quien durante años había comido solo en una mesa para 12, ahora pasaba el pan y se reía de las historias de Sofía sobre sus compañeros de clase. Era una familia, nacida no de sangre, sino de las circunstancias, unida por un acto de valentía en una tarde soleada. Al mirar los rostros de Sofía y su abuela, iluminados por la cálida luz de la lámpara, Arthur sintió que los últimos vestigios del dolor de su soledad se disolvían. Había perdido a una familia en la tragedia, pero la vida, en su misteriosa sabiduría, le había dado una segunda oportunidad, una nueva familia a la que proteger y amar. Más tarde, mientras ayudaba a Sofía con su tarea de historia, dejó de dibujar un mapa de la antigua España y lo observó con curiosidad infantil. Arthur preguntó en voz baja, ¿por qué estabas tan triste ese día en la plaza? Incluso antes de que todo ocurriera. La pregunta fue directa, inocente y, por lo tanto, increíblemente profunda. Tomó a Arthur por sorpresa, obligándolo a confrontar un sentimiento que había reprimido durante años. Suspiró, no con tristeza, sino con la ligereza de quien finalmente puede hablar de una herida que empieza a sanar, dispuesto a compartir su verdad con quien lo había liberado. Dejó el lápiz a un lado y la miró a los ojos, ofreciéndole la verdad como un regalo. Estaba triste porque había olvidado lo buena que podía ser la gente, Sofía, confesó. Mi esposa, Elena, era como tú. Siempre creía en lo mejor de la gente. Cuando se fue, pensé que la bondad del mundo se había ido con ella. Construí muros alrededor de mi corazón para evitar que me volvieran a herir. Pero tú rompiste esos muros con tu acto de
Valentía, me la recordaste, me hiciste creer de nuevo. Las palabras fueron una confesión y un agradecimiento, una admisión de su debilidad y un reconocimiento de su fuerza. Sofía absorbió sus palabras con la seriedad de una niña que comprende las verdades del corazón mejor que muchos adultos. Reflexionó un momento y luego ofreció su propia sabiduría, una lección aprendida no de los libros, sino de la dura escuela de la vida, transmitida por su abuela. Mi abuela siempre me decía una cosa, dijo, con voz suave y clara. Decía, ayudar a alguien no cuesta nada que realmente importe, pero vale todo lo que hay. No tenía monedas para darle, así que le di la verdad. Esa simple frase resumía la moraleja de toda la historia, un diamante de sabiduría pulido por las dificultades y el amor. Y así, en una soleada plaza de Sevilla, el destino de 3 almas se reescribió, no por un golpe de suerte ni una intervención mágica, sino por una decisión. La decisión de una niña de no callar ante la injusticia. Este acto de valentía, nacido del corazón de la persona más pobre del lugar, resultó ser la inversión más valiosa de todas. No solo salvó a un hombre del crimen, sino que lo rescató de una vida de desesperación, curó a una abuela enferma y le dio a una niña el futuro que merecía. Su historia se convirtió en un poderoso recordatorio de que la verdadera riqueza no reside en lo que acumulamos en nuestras arcas. La verdadera integridad y el valor de una persona no se miden por su cuenta bancaria ni sus posesiones, sino por la fortaleza de su carácter y la valentía para hacer lo correcto, incluso cuando es difícil o aterrador. El legado de una vida no es el dinero que dejamos, sino las vidas que tocamos con nuestra bondad. La historia de Arthur y Sofía nos enseña que un solo acto de compasión puede generar un cambio radical, restaurando la fe, sanando heridas y transformando el mundo, una persona a la vez. Es una prueba de que la luz más brillante a menudo proviene de los lugares más inesperados. La fortuna de Arthur Monteiro, antaño un ancla fría y pesada que lo aferraba al fondo de un océano de soledad, se había convertido en una vela. Impulsado por los vientos de la compasión y guiado por la brújula moral de un niño, ahora navegaba por aguas de propósito y conexión. Aprendió la lección más difícil de su vida, que el dinero puede comprar comodidad, pero no felicidad. Puede construir muros, pero no un hogar, y puede contratar seguridad, pero no puede comprar la lealtad y la protección que provienen de un corazón puro. La verdadera protección que encontró ese día no provino de un guardaespaldas entrenado, sino de una chica vulnerable cuya única arma era su integridad. El viaje de Sofía fue igualmente profundo. Pasó de ser una niña que luchaba por sobrevivir a una niña que recibía el banquete del futuro. Sin embargo, el cambio de circunstancias no alteró su esencia. Su valentía no nació de la ausencia de miedo, sino de la decisión de actuar a pesar de él. Su bondad no era una estrategia para ganarse el favor de los demás, sino una expresión genuina de su alma. Era la prueba viviente de que las circunstancias no definen el carácter, solo lo revelan. Su valentía fue la llave que no solo abrió las puertas de su propio futuro, sino que también desbloqueó la prisión emocional en la que Arthur había vivido durante tanto tiempo. En una cálida tarde de otoño, 4 meses después del día que lo cambió todo, Arthur llevó a Sofía y a su abuela de vuelta a la misma plaza. No había fantasmas allí, ni recuerdos amargos. El aire, antes cargado de tensión y desconfianza, ahora se sentía ligero y sereno. Caminaron lentamente, observando a las familias, a los turistas y a los carruajes, pero esta vez no como observadores aislados de mundos separados. Caminaron juntos, de la mano, 3 figuras formando la constelación de una nueva familia,
un tapiz tejido con los hilos de una crisis que se convirtió en una bendición, un encuentro que se convirtió en un rescate mutuo. Ignorando delicias de Sevilla, que ahora tenía nuevo dueño y nueva fachada, Arthur los condujo a una pequeña heladería artesanal en una calle lateral, un lugar sencillo y familiar. Compró 3 helados, uno de pistacho para él, uno de fresa para Sofía y uno de limón para su abuela. No se sentaron en las mesas de mármol de un establecimiento de lujo, sino en uno de los humildes bancos de madera de la plaza. El mismo tipo de banco donde la providencia los había colocado como piezas de un rompecabezas, ahora unidos, sentados uno junto al otro, compartiendo un momento de sencilla y perfecta alegría bajo el mismo sol dorado de Sevilla. Mientras comía su helado, Sofía estalló en una risa pura y cristalina al ver a una paloma intentar robarle un trozo. El sonido resonó por la plaza, una melodía de pura felicidad infantil. Arthur observó la escena y su mirada se encontró con la de la abuela de Sofía. En los ojos de la mujer vio no solo gratitud, sino una profunda y silenciosa comprensión. Eran familia. Ese simple momento tan ordinario y a la vez tan extraordinario sirvió como el epílogo perfecto. El doloroso recuerdo del helado envenenado no se borró, sino que se redimió, revestido de una nueva capa de amor, risa y normalidad, sanando la última de las heridas invisibles. Al ponerse el sol, tiñendo el cielo de tonos rosados y naranjas, la imagen de aquella pequeña familia en la banca del parque se convirtió en un retrato silencioso de redención. Su historia nos enseña a mirar más allá de las apariencias, a ver la humanidad que reside en cada persona, sin importar su vestimenta, edad o estatus social. Nos recuerda que, a menudo, quienes menos tienen son quienes más tienen que ofrecer en términos de valentía, bondad y verdad. La verdadera visión no consiste en ver a las personas como son, sino en lo que pueden ser y tener la compasión para ayudarlas a lograrlo. Porque al final, el amor, la valentía y la integridad son los únicos tesoros que no se pueden comprar en subastas ni robar en callejones oscuros. Se forjan en el fuego silencioso del corazón y se revelan en esos momentos cruciales de decisión, cuando decidimos arriesgarnos por algo más grande que nosotros mismos. El legado más duradero que podemos dejar no son edificios ni acciones, sino actos de bondad que perduran en el tiempo, inspirando a otros a encender su propia luz en la oscuridad, demostrando que la esperanza es una llama que nunca se extingue por completo. ¿Alguna vez has tenido un gesto de bondad que, aunque pareciera pequeño, cambió la vida de alguien de forma inesperada? O quizás recibiste una muestra de bondad que te devolvió la fe en la humanidad en un momento difícil. Queremos conocer tu historia. Comparte tu experiencia en los comentarios, porque cada historia de bondad es una semilla de esperanza que plantamos en el mundo, y juntos podemos cultivar un jardín de compasión y solidaridad, demostrando que el cambio positivo siempre es posible. Deja un corazón si crees que el amor es y siempre será más poderoso que cualquier riqueza material que este mundo pueda ofrecer. Tu interacción nos demuestra que nuestra comunidad valora los mensajes de esperanza, empatía y valentía, y nos motiva a seguir creando contenido que no solo entretiene, sino que también inspira y eleva el espíritu humano. Cada corazón es un voto de confianza en la bondad y un recordatorio de que, a pesar de todo, la compasión es el lenguaje universal que todos entendemos y necesitamos desesperadamente. Comenta en El amor no tiene precio si también crees en el poder transformador de la bondad humana y en la idea de que las mejores cosas de la vida son, sin duda, las que el dinero no puede comprar. Tu participación fortalece nuestro mensaje y lo difunde a más personas.
para no perderte ninguna de nuestras futuras historias que exploran los profundos lazos de la conexión humana y celebran el poder de las segundas oportunidades. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Únete a nosotros en nuestro viaje para contar las historias que importan, las que nos recuerdan lo mejor que podemos ser.